El último apaga la luz es una obra del reconocido poeta chileno Nicanor Parra, publicada en el año 1996. A través de esta obra, Parra continúa con su estilo único y disruptivo, desafiando las convenciones literarias y sociales. Pasamos al contexto histórico, literario y del autor. Nicanor Parra es conocido por su influencia en la poesía contemporánea y su creación de antipoemas, con un estilo que desafía las formas tradicionales de la poesía. Su obra se enmarca en el contexto literario del siglo XX, donde buscaba romper con la solemnidad y la formalidad de la poesía convencional. Análisis del contenido. Temas principales. El último apaga la luz aborda temas como la mortalidad, el paso del tiempo, la decadencia y la fugacidad de la vida. Parra reflexiona sobre la inevitabilidad de la muerte y la efímera existencia humana. Estructura. La obra está compuesta por una serie de poemas breves que exploran diferentes aspectos de la condición humana. Estos poemas están interconectados por su temática común y su estilo característico. Personajes y relaciones. Aunque no hay personajes específicos en la obra, Parra representa una serie de figuras y situaciones que representan la experiencia humana en su conjunto. Las relaciones entre estos elementos reflejan la complejidad y la ambigüedad de la vida. Estilo literario y figuras retóricas. Parra utiliza un estilo directo y despojado, caracterizado por su lenguaje coloquial y su humor irónico. Emplea figuras retóricas como por ejemplo la parodia, la ironía y el sarcasmo, para cuestionar así las convenciones sociales y literarias. El último apaga la luz se desarrolla en un contexto social y cultural marcado por la incertidumbre y el cambio. Parra cuestiona las normas establecidas y desafía las expectativas de la sociedad, ofreciendo así una visión crítica y provocativa de la realidad. El último apaga la luz es una obra provocativa y disruptiva que desafía las convenciones literarias y sociales. A través de su exploración de temas universales como la mortalidad y el tiempo, Parra ofrece una reflexión profunda sobre la condición humana y la fugacidad de la vida. Su estilo único y su voz irreverente lo convierten en una figura influyente en la poesía contemporánea, y su obra sigue siendo relevante en la sociedad actual como una llamada de reflexión y a la acción. El último apaga la luz es una obra del poeta chileno Nicanor Parra, publicada, como hemos dicho antes, en el año 1996. Este libro, al igual que gran parte de la obra de Parra, se caracteriza por su estilo único y desafiante, que rompe con las convenciones tradicionales de la poesía. La obra está compuesta por una serie de poemas breves en los que Parra reflexiona sobre temas universales, como por ejemplo la mortalidad, el paso del tiempo y la fugacidad de la vida. A través de su lenguaje coloquial y directo, Parra aborda estas cuestiones de manera provocativa y humorística, desafiando al lector a cuestionar las normas establecidas y a enfrentarse a la realidad de la existencia humana. Los poemas del último apaga la luz están llenos de ironía, sarcasmo y parodia, elementos que son característicos del estilo de Parra. A lo largo de la obra, el autor juega con las palabras y con las imágenes, creando así un universo poético único y profundamente evocador. Aunque no hay una trama lineal en el libro, cada poema ofrece una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte, invitando al lector a reflexionar sobre su propia existencia y el significado de la misma. En última instancia, El último que apaga la luz es una obra que desafía las convenciones literarias y sociales, ofreciendo una visión provocativa y reflexiva de la condición humana.
Para realizar un estudio de los poemas de El último apaga la luz de Nicanor Parra, es importante considerar varios aspectos, como por ejemplo los temas, el estilo literario, las figuras retóricas y el contexto social y cultural. Aquí dejo una estructura que puedes seguir para analizar los poemas de este libro. Por ejemplo, puedes empezar diciendo que vas a identificar el tema principal. ¿Qué temas se abordan en los poemas? ¿Hay temas recurrentes a lo largo del libro? 2. Análisis del estilo literario. ¿Cuál es el estilo literario predominante en los poemas? ¿Cómo se caracteriza el lenguaje y la escritura y la estructura de los poemas? ¿Qué técnicas literarias utiliza Parra en su poesía? 3. Identificación de figuras retóricas. ¿Qué figuras retóricas se utilizan en los poemas? Por ejemplo, metáforas, ironía, hipérboles. ¿Cómo contribuyen estas figuras retóricas al significado y a la atmósfera de los poemas? 4. Análisis del contexto social y cultural. ¿Cómo se relacionan los poemas con el contenido social y cultural en el que fueron escritos? ¿Hay referencias a eventos históricos o sociales en los poemas? ¿Cómo influyen estos aspectos en la interpretación de los poemas? 5. Evaluación de la estructura y la organización. ¿Cómo están organizados los poemas en el libro? ¿Hay algún patrón o secuencia en la presentación de los poemas? 6. Interpretación personal. ¿Qué impresión te causaron estos poemas? ¿Cómo te hicieron sentir? ¿Qué mensaje crees que intenta transmitir Parra a través de su poesía? 7. Reflexión sobre la importancia de la obra. ¿Por qué crees que esta obra es importante en el contexto de la poesía contemporánea? ¿Cuál es la relevancia de los temas abordados en los poemas para la sociedad actual? Al seguir esta estructura podrás realizar un análisis completo y detallado de los poemas de El último apaga la luz, lo que te permitirá comprender mejor la obra y apreciar su riqueza literaria y su relevancia en el panorama poético contemporáneo. Pasamos a la biografía de Nicanor Parra. Nicanor Parra nació el 5 de septiembre del año 1914 en San Fabián de Alico, Chile. Fue un destacado poeta, matemático y físico chileno, reconocido por su influencia en la poesía contemporánea y por su creación del antipoema, un estilo que desafía las convenciones tradicionales de la poesía. Parra creció en una familia de artistas e intelectuales y desde joven mostró interés por la literatura y la ciencia. Estudió ingeniería en la Universidad de Chile y luego continuó sus estudios en Estados Unidos, donde obtuvo un doctorado en física teórica en la Universidad de Brown. A lo largo de su vida, Parra combinó su pasión por la ciencia con su amor por la poesía, explorando temas como la realidad cotidiana, la política, la religión y la mortalidad en su obra. En 1954 publicó su primer libro de poemas, Cancionero sin nombre, que marcó el inicio de su carrera literaria. En la década de los 50, Parra comenzó a desarrollar su estilo característico que se caracteriza por su lenguaje coloquial, su uso del humor y su enfoque crítico de la sociedad y la cultura. En 1954 publica Poemas y antipoemas, una de sus obras más influyentes, donde introduce el concepto de antipoesía, que cuestiona las formas y convenciones tradicionales de la poesía. A lo largo de su carrera, Parra publicó numerosos libros de poesía, entre los que se destacan Versos de Salón, en 1962, Obra gruesa, en 1969, Sermones y prédicas del Cristo del Elequi, en 1977, y Antología personal, en 1989. Su obra ha sido ampliamente reconocida y ha recibido numerosos premios y distinciones, incluido el Premio Nacional de Literatura de Chile en el año 1969 y el Premio Cervantes en 2011. Nicanor Parra falleció el 23 de enero de 2018 en Santiago, Chile,
dejando un legado literario único y duradero que continúa inspirando a escritores y lectores en todo el mundo. Su obra sigue siendo objeto de estudio y admiración por su originalidad, su ingenio y su profundo impacto en la poesía contemporánea.